Hola, bienvenidos a Clasemáticas. En este tutorial vamos a trabajar los problemas simples de porcentajes y proporciones, ¿vale? Problemas de porcentajes y proporciones. Los llamo simples aquellos donde solo interviene un hecho, es decir, solo interviene un descuento, solo interviene una rebaja, solo interviene un impuesto, solo interviene un incremento, ¿vale? Solo uno. El otro sería problemas compuestos. Bueno, pues vamos a verlos, a ver si son sencillos. Voy a explicar distintos métodos. Y os digo parecido a lo que os dije en los problemas de proporcionalidad. Quedaos con el método que mejor entendáis, ¿vale? Que mejor entendáis. Y yo directamente en este vídeo no voy a explicar nada de teoría, simplemente directamente vamos a ir con problemas, ¿vale? Son 4 problemas, en sí muy sencillos, pero cuidado, porque hay unos que lo son más que otros. Vamos a ver. Un pantalón marca un precio de 45 euros, ¿de acuerdo? Nos dicen que está rebajado un 20%, o sea, nos van a hacer esa rebaja. ¿Vale? Nos van a hacer una rebaja del 20%. ¿Cuánto pagaríamos por el pantalón si decidiéramos comprarlo? ¿Vale? Repito, el pantalón su precio es de 45, pero nos dicen que está rebajado un 20%. La pregunta es cuánto nos va a costar. Bueno, este problema perfectamente lo podrían haber puesto pues en cursos de primaria, ¿vale? Y la forma más, yo creo, más normal o más lógica de hacerlo, de lo que lo hace la mayoría de la gente, esté en primaria o no esté en primaria, incluso las personas mayores, lo que hacen es lo siguiente, bueno, darse cuenta que es una rebaja, entonces lo que hacen es, pues voy a calcular el dinero que me rebajan del pantalón, ¿vale? Creo que yo ya digo que creo que es lo que hacemos, o lo que hacen muchísimas personas. Pues voy a calcular el 20% de 45, porque ese es el dinero que me dicen que me van a rebajar. El 20% de una cantidad, no voy a explicar en este vídeo cómo se calculan, sería 0,2 por 45 y serían 9 euros. Bueno, 9 euros es el dinero que me rebajan del pantalón. Por lo tanto, ahora calculo el dinero que tengo que pagar. Si costaba 45 y me rebajan 9, pues la solución sería 36 euros. ¿Sí? Sin problema, ¿no? Calculo lo que me rebajan y lo resto. Bueno, aquí os voy a proponer un método que llamo constante de variación. Este método viene muy bien cuando el problema es compuesto. Entonces, si se aplica cuando es un solo caso, pues también viene bien. Y además es perfectamente razonable y yo creo que es bastante sencillo también de entender. Y si hacéis el esfuerzo de entender este método, cuando resolváis problemas donde intervengan varios porcentajes o varias proporciones, pues a lo mejor resulta mucho más rápido que no ir uno a uno, ¿vale? Que no ir uno a uno. El método consiste en lo siguiente. En todos estos problemas hay un antes y un después, ¿vale? El precio antes de la rebaja, en este caso, y el precio después de la rebaja. He marcado aquello que en este caso me están preguntando. En este caso me están preguntando cuánto cuesta el pantalón después de hacerle la rebaja. ¿Vale? Entonces voy a seguir siempre este esquema. Repito, va a haber un antes y un después. En este caso es un problema de rebaja. Por lo tanto, simplemente voy a usar esta notación. Voy a poner una flecha hacia afuera que lo que indica es que voy a sacar algo. Voy a sacar algo de aquí. Esta caja, como es un problema de porcentajes, esta caja es la cantidad inicial, ¿vale? Lo que sería la unidad, la cantidad inicial, es decir, el 100%. Repito, la caja del antes es el 100%. Mi pantalón cuesta el 100% de su precio, es 45 euros. Bueno, pues a este 100% me dicen que le vamos a quitar el 20%. Si al 100% le quitáis el 20%, ¿qué os queda? El 80%. Es decir, esta caja del después representa el 80% del antes. Repito, esta caja es el 100%, la cantidad inicial, el 100%. Si al 100% le quitáis el 20%, que es lo que me rebajan, ¿qué me queda? ¿Qué porcentaje de precio me queda? El 80%. Por lo tanto, para pasar de esta caja a esta otra, hay que multiplicar por 80%, por 0,8. Es lo que se llama constante de variación. ¿Por qué? Porque acabo de mostrar que el precio final es el 80% de esto. ¿Y cómo se calcula el 80% de algo? Multiplicándole por 80, dividiéndolo entre 100, es decir, multiplicando por 0,8. ¿Vale? Luego, en mi caso, como la caja inicial es 45 euros, la solución será el 80% de 45, es decir, 0,8 por 45, o 45 por 0,8, es decir, 36 euros. Bien, ahora vendrá más uno. Álvaro, esto es mucho más corto, esto se entiende mucho mejor. ¿Por qué narices me explicas esto? Pues dentro de un par de diapositivas a lo mejor entiendes por qué te explico este método. Este método está perfectamente razonado, esto es el 100%, le quitamos el 20, me queda el 80, es decir que el precio final es el 80% de esto y me sale directamente la solución. Yo a veces me pregunto, ¿por qué calcular el 20% de 45 para luego restárselo? Si directamente puedo calcular el 80% de 45 y me sale directamente la solución final.
¿vale? No sé por qué a veces hay que dar tantas vueltas para resolver el ejercicio. Bueno, aunque no me gusta, también voy a explicaros la regla de 3, el método de la regla de 3. Ya sabéis que no me gusta porque no creo que sea un método de razonar. Yo a veces a los alumnos digo, haced lo posible por coger un método que entendáis su razonamiento. Y en el peor de los casos, ¿qué se le va a hacer? Coge la regla de 3. La regla de 3 en realidad se basa en este esquema que tenéis aquí a la derecha. Es decir, la cantidad que me están preguntando, es la amarilla, es al 80% como 45 es a 100. ¿Vale? Y aquí aplicáis que si este 45 lo paso aquí multiplicando, 45 por 80 partido de 100. Bueno, en realidad se basa en una proporción directa, aunque no lo veáis. Lo que pasa es que aquí no hay razonamiento ninguno, aunque la solución es verdad que me sale muy bien. Me sale 36, sí. ¿Vale? Pero a mí no me gustan las cosas sin razonar, así que rápidamente lo quito. Otro ejemplo, otro ejercicio. A un depósito de agua de 300 hectolitros se le ha añadido la cuarta parte de agua. Subrayo esto porque queda claro de qué va el ejercicio. En este caso vamos a incrementar, ¿vale? La cuarta parte. Aquí no hay un porcentaje, sino que es una proporción. Pero aquel que quiera trabajar con porcentajes puede transformar un cuarto en 25% en este caso, ¿vale? Pero yo no quiero que hagáis siempre esto porque hay veces proporciones. 4 séptimos. ¿Cómo lo pasáis 4 séptimos a porcentaje? Sí, en el cole me lo han dicho, divido y multiplico por 100. Sí, te van a salir decimales, vas a tener que aproximar, vas a cometer un error. ¿Por qué no trabajar con la proporción? Si es que no hay que tener miedo a las fracciones, no sé qué os pasa con ellas, algo os han hecho en otra vida. ¿Vale? Yo voy a trabajar con la proporción. Entonces, vuelvo, un depósito tiene 300 hectolitros, se le ha añadido un cuarto de depósito más. ¿Qué cantidad de agua tiene ahora el depósito? Bien, el método más habitual es como el de las rebajas. Pues, ¿qué haría la mayoría de la gente? Bueno, pues voy a calcular cuánta agua he añadido al depósito. Es decir, voy a calcular la cuarta parte de 300. Un cuarto de 300 es un cuarto por 300, que sale 75 hectolitros. Vale, ese es el agua que he añadido. ¿Qué hago después? Pues calculo el agua que hay al final del todo. Tenía 300, le sumo 75, que es el agua que me han añadido. Solución 375. Vale, fenomenal. Explicado, razonado, estupendo. Método de constante de variación, que es el que pretendo un poco venderos. Esto es como vendiendo coches, ¿no? Pues yo os quiero vender este coche. Ya veréis el porqué. De nuevo, hay un antes y un después en este ejercicio. Hay un depósito antes al principio y hay un depósito al final, ¿vale? En este caso este problema es un problema de incrementar. Entonces yo suelo poner esta flechita hacia adentro en vez de hacia afuera. Cuando es sacar pongo hacia afuera, simplemente porque visualmente se entienda mejor, ¿eh? No es obligatorio, quiero decir, que no depende de que esto funcione bien o funcione mal cómo pongáis la flecha. Pero sí que en este caso pues así queda claro que vamos a añadir algo más. Esta caja, que es la del principio, si os acordáis en el problema anterior, como trabajamos con porcentajes, la caja inicial es el 100%. Como yo en este ejercicio voy a trabajar con proporciones, porque no tengo miedo a las proporciones, esta caja es una proporción, y la proporción unidad es el 1, precisamente. Es decir, el 100%, ¿qué es? 100 entre 100, 1. Cuando hablamos de porcentajes, el total es el 100%. Cuando hablamos de proporciones, el total o el inicial es el 1, la unidad. Bueno, pues a esta unidad aquí, esta proporción unidad, le hemos sumado un cuarto, una cuarta parte. Como esto es cuarto, yo podría expresar este 1 como 4 cuartos. ¿Y por qué hago esto? Pues para que veáis más claro qué va a pasar aquí. Si a 4 cuartos, es decir, al total, si a 4 cuartos le sumáis un cuarto, si a 4 cuartos le sumáis un cuarto, ¿qué conseguís? 5 cuartos. Es decir, esta caja de aquí, esta caja va a ser los 5 cuartos de la cantidad que tenga al principio. Como la cantidad que tengo al principio, vale, ahora os explico esto aquí. Como la cantidad que tengo al principio es 300, ¿cómo calculáis los 5 cuartos de 300? Multiplicando por 5 cuartos. ¿Vale? La respuesta va a ser los 5 cuartos de 300. Multiplicamos 5 cuartos por 300, es decir, 300 por 5 cuartos, y la respuesta sale 375 hectolitros. Y alguno me dirá de nuevo, Álvaro, sí, muy bien, vale, más o menos te he entendido o no te he entendido. Este es muy sencillito, no sé por qué no hacer este siempre. Sí, no hay problema. ¿Vale? Fijaos que en el enunciado he puesto problemas de porcentajes y proporciones directos. Los directos son los que son la historia que yo llamo del derecho, ¿no? Lo más habitual. Te digo el principio de la historia y te pregunto por el final de la historia. Vale, pues en esos casos no hay ningún tipo de problema porque uséis esto de aquí. Esperaos un problemilla más. Siguiente método, deprisa y corriendo. Regla de 3.
la caja que me preguntan, es decir, la cantidad final de depósito es a 5 cuartos, podría haber puesto aquí 5 cuartos, pero bueno, 5, como la cantidad inicial, que es 300, es a 4 cuartos, a 4. O sea, no hace falta que pongáis aquí 5 cuartos, 4 cuartos. X es a 5 cuartos, como 300 es a 4 cuartos. Resolvéis aquí la regla de 3 y os saldrá como solución también 375. No me digáis que la entendéis, simplemente lo hacéis de forma mecánica y os sale. Siguiente problema. Anda, he cambiado el título. Problemas de porcentaje y proporciones inversos. Uy, a ver qué es esto. Un campesino ha recolectado varias toneladas de uvas, de las que tuvo que tirar 2/5 partes. Tuvo que tirar 2/5 partes por aslada. Quedando al final 120 toneladas. ¿Qué cantidad de uvas recolectó inicialmente? ¿Qué diferencia es la que observáis en este problema? A pesar de mi entonación y mis detallitos a la hora de leerlo. Pues que este problema, por decirlo así, es al revés. Es decir, me están diciendo lo que hay al final. Me están diciendo que al final hay 120 toneladas. Me preguntan por el principio. Y alguien dirá, bueno, ¿y qué más me da? Vamos allá. Primero, que quede claro, este problema es un problema de descuento. Estamos tirando 2/5 partes. Tirando 2/5 partes. Vale. Primer razonamiento. Pues, ¿qué podríamos hacer? Bueno, sí, es verdad, me sé lo que hay al final del todo, ¿no? Es decir, la cantidad de uvas que he aprovechado. ¿Por qué no adivino las que he tirado? Venga, vamos a calcular primero las uvas que hemos tirado. Los 2/5, ¿no? Venga, pues calculamos los 2/5 de 120. Los 2/5 de 120, si lo hacéis, sale 48 toneladas. O sea, hemos tirado 48 toneladas. Vale, vale. Entonces, ¿cuántas había al principio? Pues las que tenía al final, más las que he tirado. ¿Me seguís un poco? Es decir, 120 son las del final. Acabo de razonar las que he tirado. Oye, pues sumo estas dos. Con estas tengo la del final más la que he tirado, consigo 168 toneladas. ¿Sí? Lo veis bien, ¿no? Pues atentos. Mal, qué exagerado soy, ¿no? Mal. Ese método está mal hecho. Se ha aplicado mal. No se ha leído bien o no se ha razonado y no se ha pensado. ¿Por qué? Yo os diría, para el vídeo ahora mismo, páralo y por favor intenta adivinar por qué está mal eso que acabas de hacer. O lo que acabo de hacer yo. Ya has dado al play otra vez, ¿no? Vale, ya me escuchas. Muy bien. El problema está... Voy a quitar un momento el mal. El problema está en esta parte de aquí. Si digo aquí, calculo las uvas tiradas y hago los 2/5 de 120. ¿Cómo que los 2/5 de 120? Aquí hemos tirado las 2/5 partes del total. Del total que no sabemos cuánto es. 120 es lo que me queda al final, después de haber tirado las uvas. Cuando yo tiro las uvas, tiro las 2/5 partes del total, que no sé cuánto es. Por lo tanto, estas no son las uvas tiradas. Estas no son las uvas tiradas, por lo tanto, esta suma no me da las uvas en total. Otra forma de que veáis que está mal hecho este ejercicio es hacerlo ahora del derecho. Es decir, vamos a calcular los 2/5 de las uvas, réstaselo a ver si te da 120 y ya veréis cómo no da 120. ¿Vale? No da 120. Así que este método, repito, y ahí va otra vez, está mal. Está mal. Aquí es donde viene el método de constante de variación. ¿Vale? La constante de variación. Aquí es donde merece la pena usar este método que os he explicado antes, el de las cajitas, que también lo llamamos así, el método de las cajas. ¿Por qué va a merecer la pena? Porque este método, el de las cajas, me permite ir del derecho y también del revés. Del derecho y del revés. Así que voy a repetir el razonamiento con las cajitas y ya veréis que simplemente hay que hacer lo contrario. De nuevo, las cajitas. Aquí está el antes y aquí el después. En este caso son todas las uvas antes de tirarlas y aquí están las uvas que me quedaron al final. En este caso he puesto en amarillo esto porque es lo que me preguntan, el antes. Bien, como es un problema de proporciones, bueno, en este caso, perdón, pongo la flecha hacia afuera porque voy a quitar las uvas que hay que tirar, ¿vale? Entonces, como es un problema de proporciones, porque a mí no me da miedo las proporciones y a vosotros tampoco os debería dar miedo, estoy hablando de proporciones porque hablo de 2/5, a esta caja la voy a llamar la unidad. La unidad. Si a la unidad, la proporción total, la unidad, le quitamos 2/5 partes, que son las que hubo que tirar, sabiendo que la unidad es 5/5, calculo 5/5 menos 2/5, que sale 3/5. Es decir, esta caja de aquí, esta caja es los 3/5 de esta otra, ¿vale?
esta caja es los 3/5 de esta otra. ¿Cómo se pasa de la caja de la izquierda a la caja de la derecha? Que ya lo he explicado antes. Calculando los 3/5 de esta caja, es decir, multiplicando. Para pasar de esta caja a esta otra, multiplico por nuestra constante de variación. Pero, en este caso, yo no quiero este sentido de la historia. Es decir, yo sé que el final de la historia es 120. Yo lo que quiero adivinar es el principio. Quiero ir hacia atrás. Pues en vez de multiplicar, ¿qué tendré que hacer si quiero adivinar esto de aquí? Dividir entre 3/5. Gracias a la constante de proporción, de variación, puedo pasar del antes al después o del después al antes, cosa que aquí no podía hacer. ¿Vale? No podía hacer. Este método está muy bien y se enseña, por supuesto, cuando el problema es directo, es decir, cuando la historia es del derecho. Pero cuando la historia es del revés, mucho cuidado que no se puede usar. Y por desgracia nos encontramos muchas veces esto en los exámenes o en los ejercicios. Así que acabo de razonar que el precio que quiero calcular, las toneladas de uvas que quiero calcular es igual a 120 dividido entre 3/5. Es decir, 120 por la inversa de 3/5, que sería 5/3. Divido, multiplico y me sale 200 toneladas. Ahora sí está bien resuelto el ejercicio. Y si quisierais saber si lo habéis hecho bien, si calculáis los 2/5 de 200, que sale 80, 200 menos 80, 120. Así que el método de constante de variación, repito, es un método muy bueno. ¿Por qué? Primero porque está perfectamente razonado. Otra cosa que me explique mejor o me explique peor. Pero perfectamente se puede razonar con proporciones, porcentajes. También es verdad que hay que tener un cierto nivel, no mucho, de manejo de proporciones y de porcentajes. Por ejemplo, saber que si a la unidad le quitáis 2/5, os queda 3/5. Tampoco mucho más. Y luego, porque nos permite hacer la historia del revés. ¿Vale? Del revés. Un pequeño comentario antes de ver el último ejemplo. ¿Vale? Aquellos que queráis trabajar con porcentajes, hay veces, ya lo he dicho antes, hay veces que hay proporciones que son fáciles pasar a porcentaje. Por ejemplo, 2/5, ¿vale? Sería el 40%. Pero el problema es cuando os encontréis con una proporción que es complicada. Por eso, por favor, no huyáis, ¿vale?, de las proporciones. Cogedlas con cariño y serán buenas con vosotros. Último ejemplo. Bueno, y la regla de 3. ¡Ay, por Dios! Venga, me preguntan por esta caja de aquí. Así que X es a 5, 5/5, X es a 5, como 120 es a 3, a 3/5. Sería esto lo que habría que resolver. No me entretengo mucho, simplemente lo pongo por si alguno quiere saber. Pues yo lo hago así, me va bien. Mira, ¿vale? O bien casi me estoy arrepintiendo de ponerlo, porque quiero que las cosas se piensen, se razonen y se entiendan. ¿Vale? Último ejemplo. Hemos recibido una factura de 54 euros en un restaurante en la que nos indican que el impuesto del IVA del 8% ya está incluido. Repito, ya está incluido. Este precio ya tiene el incremento dentro. ¿Vale? Ya lo tiene. ¿Cuál hubiera sido el importe de la factura sin el impuesto del IVA? Es decir, antes. De nuevo tengo un problema al revés, un problema inverso. Me están preguntando por el precio antes de aplicarle el impuesto. Del antes. Bueno, vamos a hacer método general. Digo, bueno, pues oye, vamos a calcular el dinero que me han incrementado, ¿vale? Es decir, de esos 54 euros, ¿qué parte corresponde al impuesto? Pues venga, hago el 8% de 54, que me sale 4,32, vale. 4,32 es la parte de mi factura que he pagado por el impuesto. Pues ¿cuánto es lo que he pagado sin el impuesto? Pues toda la factura menos 4,32. Solución, 49,68. ¿De acuerdo? Pues de nuevo estaría mal. ¿Vale? De nuevo estaría mal. Ya esta parte se parece tanto a la anterior, pero el error está aquí. Yo lo que quería calcular es cuánto dinero es el que venía por parte del impuesto. Y el impuesto aquí he hecho el 8% de 54. Pero nosotros el impuesto lo aplicamos sobre el dinero sin el impuesto. ¿Vale? Yo tengo un precio a pagar, ¿no? Y ese precio que no tiene el impuesto, el IVA, le aplico el IVA. Luego es el 8% de ese dinero precisamente que quiero calcular. Luego no es el 8% de 54. Luego esto no es el dinero de nuestros 54 euros que viene del impuesto. Por lo tanto está mal. ¿Cómo hacerlo? Pues usando la constante de proporción. Por lo menos yo lo haría así. Porque está razonado y ahí voy. El antes y el después. En este caso me preguntan por el antes. Es un problema de incremento. ¿Vale? Vamos a incrementar nuestra cantidad inicial de dinero a pagar. Eso es un impuesto. Como es un problema de porcentajes, me fijo que es un problema de porcentajes, la caja inicial va a ser nuestro porcentaje 100%.
¿vale? Si al 100% le sumáis el 8%, obtenemos que esta caja de aquí, el después, va a ser el 108% de esta. ¿Cómo calculamos el 108% de algo? Multiplicando por 1,08, ¿vale? Así como se calcula el 108% de algo. Multiplico por 108, divido entre 100, es lo mismo que multiplicar por 1,08. ¿Qué ocurre en este caso? Que es que yo no quiero saber cuánto tengo que pagar con el IVA, si es que eso ya me lo da el enunciado. Es que me están preguntando lo de la otra caja. ¿Y cómo calculo yo lo de la otra caja? Pues simplemente la flecha, en vez de llevarla para allá, la llevamos hacia el otro lado. Es decir, en vez de multiplicar, lo que hay que hacer es dividir entre 1,08. Esta es nuestra constante de variación. La aplico hacia la derecha multiplicando si lo que quiero es el final, la aplico hacia la izquierda dividiendo si lo que quiero es el principio. Así que hago esa operación, 54 dividido entre 1,08 y sale 50 euros. Era el precio sin el IVA de nuestro restaurante. ¿Cómo sabéis si lo he hecho bien? Calculáis el 8%, que serían 4 euros, 50 más 4, 54. ¿Vale? Regla de 3, quiero calcular la caja inicial, que sería el 100%, sabiendo que 54 es el 108%. Hacéis esa operación, no sabéis por qué, pero sale 50 euros. ¿Vale? Pues estos son los 4 problemas que quería ver con vosotros. ¿Vale? Yo ojalá os haya sabido transmitir en este vídeo de verdad el método de las cajas, el de la constante de variación, porque es una forma de razonar estos problemas y poderos hacer del derecho y del revés. Y también espero que haya quedado claro que no siempre se puede aplicar ese método inicial, el general que he llamado, ¿vale? Cuando el problema es directo, es decir, cuando la historia es del derecho, sí, pero cuando la historia es del revés, no. Lo que pongo aquí, que no va a llevar mucho tiempo, son como os quiero vender un poco la moto, ¿no? El método de constante de variación, cómo calcular esa constante de variación. Por si acaso no queda muy claro cómo he calculado aquí el 1,08, cómo he calculado en el otro anterior, no me acuerdo cómo era, si 3/5, etcétera, etcétera. Vale, pues 4 ejemplitos rápidos, sin datos numéricos, ¿vale? Sin datos numéricos, simplemente para que veáis el esquema. Antes y después. Imaginaos que os encontráis con un problema de un descuento del 5%. Bueno, pues como es un problema de porcentaje, ¿vale? Aquí no va a haber datos numéricos, ¿eh? Voy a hacer el esquema de tal manera que me sirva para el derecho o para el revés. Como es un problema de porcentaje, la primera caja es del 100%. Si al 100% le quitáis el 5%, ¿qué os queda? Si al 100% le quitáis el 5%, os queda el 95%. Es decir, nuestra constante de proporción va a ser 0,95. Hacia la derecha multiplicando si me preguntan por el final, hacia la izquierda dividiendo si me preguntan por el principio. Otro ejemplo, en este caso un problema de incremento. Imaginaos que es un problema de incremento. Me da igual los datos numéricos, eso ya sería multiplicado y dividir por uno u otro. Es un incremento del 80%, pues nada, como es un problema de porcentajes, la primera caja sería el 100%, es decir, el total. ¿Qué pasa si al 100% de algo le sumáis el 80% de ese mismo algo? Pues que conseguimos el 180%. Es decir, nuestra constante de proporción es 1,8. Multiplicando si quiero el final, dividiendo si quiero el principio. ¿Vale? Y aquí ya depende de qué sea el problema. Si es un problema de datos numéricos, ya simplemente sustituir el antes por un número o el después por un número para adivinar el otro. Ejemplos ahora con proporciones. No hay que tener miedo a las proporciones. Un ejemplo de descuento, ¿vale? Quitar. Imaginaos que me quitan un noveno. ¿Veis? Por ejemplo, en este caso, esta proporción, pasarla a porcentaje sería un error. Porque cometeríamos un error en el sentido de que un noveno sería un 11,1 periodo, ¿vale? Un noveno es un 11,1 periodo por ciento. Entonces en algún momento habría que redondear. Cometeríamos un error. Así que voy a trabajar con las proporciones. Pero como trabajo con proporciones, la primera caja ya no es el 100%. La primera caja es la unidad. 100% representa la unidad. 100 entre 100 es 1. Que en este caso, como estoy trabajando con novenos, prefiero poner 9 novenos para que veáis mejor lo que va a ocurrir ahora. ¿Vale? Si a 9 novenos le quitáis un noveno, ¿cuál va a ser nuestra constante de proporción? Si a 9 novenos le quitamos un noveno, nos queda 8 novenos. Esa es mi constante de proporción. Multiplicar, si lo que quiero es adivinar el final, o dividir, si lo que quiero es adivinar el principio. Pero dividir por una fracción, eso no lo he hecho antes para no liaros mucho, ¿vale? Dividir por una fracción es multiplicar por su inversa, ¿vale? Es decir, aquí podría haber puesto dividido entre 8 novenos, ¿vale? Pero simplemente como dividir entre 8 novenos es multiplicar por la inversa, ya está. Entonces, ¿qué es el antes? Multiplico. ¿Qué es el después? Multiplico por la inversa, o divido por nuestra fracción. Último ejemplo. Antes y después. Problema de incremento. Un incremento de 4 séptimos.
¿vale? Un incremento de 4 séptimos. Proporción, también sería un error aquí pasarlo a porcentaje, por el séptimos. Proporción, así que esta caja es la unidad. Y como estoy hablando de séptimos, en vez de poner un 1, pongo 7 séptimos. Si a 7 séptimos le sumáis 4 séptimos, ¿qué proporción conseguís? ¿Qué constante de variación conseguís? 11 séptimos. Así que esta caja sería los 11 séptimos de esta. ¿Cómo se calcula los 11 séptimos de algo? Multiplicando por 11 séptimos. Pero si quiero la historia al revés, ¿qué tendré que hacer? Dividir entre 11 séptimos o bien multiplicar por la inversa. 7 onceavos. Bueno, pues nada más, de verdad. Este vídeo casi diría que es de los que con más ganas tenía de hacer, porque a veces observamos que os falta razonamiento en este tipo de ejercicios y recurrís siempre a la regla de 3. Entonces a mí siempre me gusta explicarlo, que lo entendáis, por favor, coged métodos que entendáis para evitar hacer errores que simplemente pensando un poquito jamás cometeríais, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada más, sed buenos.